En torno a las ideas germina la amistad. El viento impulsa las palabras y acorta las distancias. En busca del pensamiento que mueva a la reflexión, dos amigos te invitan a su mesa. Bienvenidos a este espacio en el que las ideas florecen del desierto. ¿Qué tal? Esto es Dos Amigos, una emisión muy entrañable y muy internacional. Aquí con mi buen amigo, el siempre infaltable Luis Horacio Nájera desde Toronto, Canadá, un servidor ahora desde Monterrey, y nuestro buen amigo Eri Estrada desde la República de Namiquipa, en Chihuahua. Un lugar muy hermoso, un lugar muy rural, pero también de gente muy especial, de gente buena, y ya nos lo podrá indicar por ahí Eri. Y Eri, pues aparte de estar llevando bondad a esa región, siendo un mentor, un catedrático de una preparatoria, está llevándoles pues las posibilidades, yo entiendo que las bondades también de la inteligencia artificial. Eri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Horacio. Un gusto estar con ustedes. Un gusto que me hayan tomado en cuenta para esta invitación, para esta charla con ustedes. Muy agradecido. Y desde la República de Namiquipa, como bien dijiste. Eso, no, pues bienvenido, Eri. Bueno, pues yo creo que la primera pregunta, y creo casi que es la pregunta más obligada en estos tiempos, es, ¿le debemos de tener miedo a la inteligencia artificial? Definitivamente, miedo no. Precaución sí, pero no caer en ese temor exacerbado, de alguna manera, a la inteligencia artificial. Creo que es una herramienta que puede ser tan peligrosa como la imaginación del ser humano lo pueda ofrecer. El ser humano es el que tiene la imaginación para hacer cosas buenas o malas, y la inteligencia artificial pues es una herramienta con la que debemos, yo lo veo así, con la que debemos familiarizarnos, comprenderla y aprender de alguna manera a ver todos sus posibles usos, los posibles riesgos. Y creo que no hay que tenerle miedo así de manera concreta, pero creo que hay que saber utilizarla, familiarizándonos con ella, saber lo que se puede hacer. No sé, si hablamos de manera muy general, pueden caer nuevamente estafas nuevas o estafas un poco más novedosas, más creativas, más técnicas quizás. Y solo lo que debemos de hacer es prepararnos, de alguna manera, comprender cómo funciona, comprender cómo podemos estar a la vanguardia en esto y de alguna manera utilizarlo. Yo creo que hacernos amigos de la inteligencia artificial o de la tecnología en general siempre es un paso que debemos de dar, porque pues el mundo avanza, el mundo sigue y no podemos de alguna manera quedarnos al margen de ello, ¿verdad? Es lo que pienso de manera general. Eri, tus alumnos han podido sorprenderte con el manejo de la IA, con algún acto creativo, con alguna innovación. Sé que pues son alumnos de preparatoria, pero pues entre ellos de repente surgen genios, ¿verdad? Gente muy creativa que innova acerca de esta tecnología. La intención que he querido lograr o que intento lograr con mis estudiantes es que puedan integrar la inteligencia artificial como una herramienta de estudio, como una herramienta didáctica. Y eso nos obliga también a los docentes a verla de manera distinta. Mm, Más que la pregunta que me hacías de si hay alguna innovación, yo creo que lo principal que trato de hacer es que la puedan integrar a sus actividades diarias como estudiantes y que le puedan sacar el mayor provecho posible. Aquí entra algo muy interesante, si me permites. Hay una situación que ahorita nos está obligando a los docentes a cambiar nuestra forma de evaluar. Si queremos encargar de tarea un ensayo, prácticamente sería un riesgo, una cuestión de doble filo porque pueden utilizar la inteligencia artificial.
Es más, yo como docente puedo planear mi clase como con inteligencia artificial, puedo pedirle una rúbrica de evaluación a la inteligencia artificial, solicitarles a los alumnos esto. Ellos pueden consultar en cualquier inteligencia cómo hacer ese trabajo, que se los redacte. Es más, pueden subir la rúbrica de evaluación que yo les di y presentarme un trabajo tal cual se los pedí. Y yo todavía puedo seguir, cerrar ese círculo vicioso, poco inteligente sería, tomando una foto al ensayo de este joven y pedir a la inteligencia artificial que me lo revise. Y se cierra un círculo muy interesante de pura interacción entre la propia inteligencia artificial. Entonces es aquí donde trato de mostrarle a los alumnos de que es solo una herramienta y que no debe sustituir en ningún aspecto la comprobación humana. Debe potencializar. Por lo pronto es lo que busco, en lo que estoy centrando, que se potencialice las habilidades que ya tienen ellos y obviamente crear nuevas estrategias de aprendizaje, nuevos métodos de evaluación con la intención de realmente dirigirlos hacia una actitud crítica, hacia una actitud de pensamiento crítico reflexivo y no esperar que la inteligencia artificial sea un fin en sí mismo o un todo, ¿verdad? Ujú. Eri, una de las, es cierto lo que acabas de describir, este es una de las grandes desafíos, vaya, pues ahorita en términos de la educación, ¿no? Que cómo manejar o cómo convivir con la inteligencia artificial con los estudiantes sin que a los estudiantes les dé ventajas y más que ventajas innecesarias, pero sobre todo que los limite en explorar y explotar sus capacidades de pensamiento. Ahora, eso es lo general, pero en este caso tú estás en una región en la Sierra de Chihuahua que es, como bien lo dicen los dos, es hermosa. Eh, Ahí creo que las dinámicas son muy particulares porque tú estás hablando de gente de comunidades rurales, muchos supongo yo que tienen raíces indígenas, por lo tanto tienen una cosmovisión muy diferente, una manera de ver la vida muy diferente. Y de repente llegan y se topan con estas herramientas que les enseñan el mundo. ¿Cómo has logrado combinar todo esto? ¿Cómo lo manejas? Cómo lo integras incluso? Ok, afortunadamente no es una región tan aislada en ese sentido. Estamos en la región noroeste, no tan enclavados en en la sierra, y esto de alguna manera ha permitido que los jóvenes sí tengan una cosmovisión, si bien no tan citadina, sí un poco acercada a estas nuevas tecnologías, no son ajenos a ello. ¿Cómo lo he combinado o cómo he tratado de introducirlos también? Pues con el uso constante. Aquí cabe destacar que por el miedo que se le pueda tener, y dentro de la docencia lo digo, hay compañeros en general no precisamente de aquí de la institución, sino de cualquier otro lugar, que hasta prohíben el uso de la inteligencia artificial en las tareas, así lo manejan de manera explícita. Entonces, al contrario, yo les digo que la usen y les trato de explicar cómo aprovechar eso, cuáles son las ventajas, cuáles son los usos, cuáles son esas grandes ventajas como la brecha que puede reducir la inteligencia artificial entre el conocimiento técnico de cualquier persona que sea experta y un usuario común. Eso yo creo que es de lo más interesante que tenemos. Me gusta mucho el diseño gráfico, me gusta la edición de videos, esta cuestión de manera personal y en ocasiones con los estudiantes les muestro algunas de lo que he hecho o parte de la publicidad de la misma institución se maneja con inteligencia artificial. Entonces les muestro que de algo tan sencillo como una foto podemos sacarle provecho, podemos usarla en cualquier parte de nuestra vida, ¿no? En uso cotidiano, en uso laboral, en uso recreativo. Entonces es lo que trato para de alguna manera, si no están muy relacionados con las tecnologías, pues lo que trato es de hacerles ver que de manera muy común las estamos utilizando y que las podemos aprovechar. Recordemos que la inteligencia artificial pues no nace con OpenAI, que fue la empresa que en 2022 saca este modelo de lenguaje llamado ChatGPT, que es donde explota, digamos, o evoluciona la inteligencia artificial, pero esta misma ya existía desde los años 50, ¿no? En forma quizás de un robot mecánico en una armadora de carros que cumplía ciertas instrucciones imitando
imitando las decisiones que tomaría un humano en el sentido de armado de cualquier máquina, etcétera. Pero ahora vemos una explosión mucho más fuerte. Esta explosión logra que la inteligencia artificial se meta en todos los procesos cotidianos que podemos hacer o con esa posibilidad. Entonces es lo que intento con ellos, con los estudiantes, que lo vean como un uso cotidiano para potencializar habilidades, para facilitarnos la vida, vaya, para romper a veces esa brecha entre el conocimiento avanzado técnico y el usuario común, que creo que es una de las grandes ventajas que puede tener estas herramientas. Eri, en términos de ética, ¿cómo podrían auxiliar, no sé, los jerarcas religiosos? Porque por ahí el Papa también ha hecho algunas observaciones de cómo regular éticamente a la inteligencia artificial. Pero tú has pensado, tú has ideado, tú has imaginado algo que pueda éticamente impedir el mal uso de la IA. Es muy complejo impedir el mal uso de la IA. Un ejemplo que me llamó mucho la atención fue de Elon Musk. De hecho, fue uno de los fundadores de OpenAI. Después tuvieron una ruptura y él crea su propia inteligencia artificial llamada Grok. En X, antes Twitter, se empieza a explotar el uso de esta inteligencia artificial con fines, digamos, ponían la foto de una persona y la ponían en paños menores y empieza a darse de forma masiva. Entonces, cuando se da de forma masiva, no actúa inmediatamente la empresa encabezada por este personaje, sino que cuando empieza a haber demandas ya, cuando empiezan a haber figuras públicas que no les gustó la edición de sus fotos que se hacían públicamente y de manera indiscriminada, fue cuando Elon Musk pone un mensaje muy, muy significativo en sus redes sociales, anunciando que quien haga mal uso de su inteligencia artificial, pues tendrá consecuencias. Posterior a eso, pues fue modificando las restricciones y se hizo más restrictiva esta inteligencia artificial para evitar ese tipo de situaciones. Creo que no podemos regular de manera tan fácil. Aquí sí tendríamos que ir paso a paso. Se ha dado varios intentos de regulación, bueno, algunos intentos realmente hechos en Europa, por ejemplo, de regulación de la inteligencia artificial, pero cuando la legislación apenas comienza la discusión, la inteligencia artificial va 3 pasos adelante. ¿Por qué? Porque son modelos que van aprendiendo sobre una cantidad extraordinaria de datos, de información que los mismos usuarios vamos metiendo, vamos alimentando a esta inteligencia artificial. Entonces, el crecimiento que tiene la evolución es extraordinariamente rápida. Obviamente, sí tendríamos que pensar en legislaciones fuertes para que la programación de estas inteligencias artificiales tuviera restricciones. Sin embargo, nos topamos con otra cuestión bastante, con una pared en este sentido, porque la inteligencia artificial está aprendiendo y está, digamos, a la orden. Hay algunas inteligencias artificiales agendarias, se le llama, que pueden utilizar otras aplicaciones ellas mismas. Y esto implica, de alguna manera, que puedan crear, digamos, actividades nuevas. No sé si me explico, quiero ser más claro en esto. El uso que le podamos dar a la inteligencia artificial puede generar o puede recaer en cosas que no se hayan visto. Digamos que programar una inteligencia artificial con muchas restricciones podría quedar corto con el uso que le podamos dar, porque ahí está la herramienta y como tiene tantos usos, podemos generar nuevas infracciones a lo que la moral podría dictarnos. Entonces es ahí donde nos topamos con estas dificultades. En otras palabras, yo como usuario se me ocurre hacer algo que nadie había hecho y empiezo a darle un uso inadecuado o éticamente incorrecto. Entonces, pienso que simplemente las empresas deben de estar, estas grandes empresas de software, de inteligencia artificial, deben de estar muy al pendiente de los malos usos que se le pueda dar en la red a la inteligencia artificial y restringirlos, actuar de manera inmediata.
y de alguna manera los gobiernos tienen que actuar muchísimo más rápido. Tenemos que dejar de lado esa legislación tan lenta que se tiene actualmente vaya, empezamos por México, que legislaciones que duran años a pesar de ser temas urgentes. Bueno, pues la inteligencia artificial no puede esperar 6 meses para ir regulando los cambios que veamos negativos, porque si 6 meses duran en la discusión, ya salieron 3 innovaciones fuertes que se puedan usar para bien o para mal de la inteligencia artificial. Ujú. En este tema también de lo que es la ética y la moral, incluso relacionado de la inteligencia artificial o de las tecnologías de la información en general, algo que también un debate que yo he escuchado mucho es los beneficios de toda la información que Internet le lleva a la gente, ¿no? Porque ahora tú no necesitas ser mecánico para poder aprender mecánica. Tecleas, mi carro tiene esto, te da el diagnóstico y cámbiale esto y se lo cambias, ¿no? Pero uno de los debates que existen es especialmente cuando se habla de países en vías de desarrollo o como México, digamos. Desde que, ok, tú tienes toda esta información y la presentas a una comunidad, a una sociedad que no tiene los recursos para alcanzar eso que tú le estás presentando. Digamos, por ejemplo, digo, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Digamos, no sé, eh, modas o aparatos o cosas así que los jóvenes o las comunidades los ven en internet y dicen, wow, esto es lo que está de moda, pero yo no tengo acceso a esto. Entonces, en ese sentido, tú que estás en una comunidad que no es urbana, bien lo dices, ¿cómo hacer labor de conciencia con los muchachos, sobre todo de preparatoria, que es una edad tan compleja, para decirle, mira, esto es importante, sí, pero no lo es todo. Y más ahora con la inteligencia artificial. Sí, la inteligencia te puede decir esto y esto y esto, pero eso no lo es todo. O sea, cómo mantenerlos, digamos, ubicados éticamente o moralmente. Mm, bueno, pues no sé si comprendí bien la pregunta. La idea o lo que me tratas de decir es de toda la información que nos ofrece la inteligencia artificial, cómo mantenernos ubicados en un estatus real al que Exacto, tenemos. O... exacto, en tu realidad, porque otra vez yo puedo ver ahorita un video de, no sé, de cómo es la vida en Roma, pero pues yo no vivo en Roma, ¿verdad? Entonces, Claro. y a lo mejor yo quiero vivir en Roma, pero no puedo vivir en Roma. Entonces, cómo no crear una frustración, cómo no crear unos malos sentimientos que eso pueda llevar, pues, no sé, a decisiones equivocadas o simplemente a vivir con esta frustración permanente de que, pues, lo veo, pero no lo tengo. Ok, sí es complicado, principalmente cuando se está en un entorno, si hablamos primero desde la familia, si se está en un entorno adverso, pues obviamente la frustración es fuerte y más a veces en entornos rurales donde se percibe un poco más difícil llegar a una ciudad. Se habla a veces precisamente con esa frase de llegar a una ciudad cuando pues realmente estamos hablando de unos pocos kilómetros. Sin embargo, pues hay una barrera ideológica fuerte en ese sentido en varios estudiantes. Yo creo que una de las formas que he encontrado o por ese lado es visualizar todas las ventajas que ofrece el entorno, visualizar primeramente la oferta educativa. Afortunadamente tenemos una universidad en la región, por lo cual yo siempre los invito a ver las cuestiones favorables que existen en esa universidad, la oferta educativa y sobre todo pues la oferta laboral que hay aquí en el entorno. Cómo mejorar el entorno también es algo muy positivo. Afortunadamente creo que sí existe un amor aquí al pueblo bastante bueno, bastante favorable, yo lo veo con muchos profesionistas que se incorporan aquí a la vida laboral dentro de la comunidad. Eso es fascinante y esos también los llegamos a poner mucho como ejemplo. Cada año hacemos por ahí un video promocional de la preparatoria y una sección de ese video promocional es precisamente visibilidad de aquellos estudiantes que ya son profesionistas, bueno, que fueron exalumnos de aquí de la preparatoria y que ya son profesionistas y que tienen algún trabajo, alguna empresa, etcétera. Entonces mostramos no se trata de tapar la realidad, que no deja de ser difícil cualquier realidad en un entorno adverso,
pero sí explorar de alguna manera las posibilidades reales de que los estudiantes con esfuerzo, con educación y un buen acompañamiento comunitario pueden salir adelante. En una materia, en una asignatura que doy es contabilidad, y junto con la materia de administración hacemos cada año también una feria de proyecto emprendedor. Esto pues también abre un poco el panorama de los estudiantes de todo lo que se puede crear, a veces desde ideas básicas, desde ideas de problemas cotidianos que tenemos, y el crear un modelo de negocio a partir de la resolución de esos problemas, crear un satisfactor de necesidades para estos problemas, pues genera también obviamente una visión de que es posible salir adelante, es posible vivir una vida digna y no necesariamente tener todos los lujos del mundo, pero sí tener una vida que nos satisfaga, al menos para las necesidades básicas y pues algunas más, ¿verdad? Creo que es parte de lo que hemos estado haciendo. Eri, y de acuerdo a tu conocimiento del manejo de la IA, ¿qué país crees que está haciendo un uso más ético y pues en conjunto más innovador y beneficioso para el mundo? Porque pues están Estados Unidos, está China, ¿hay algún país que tú consideres que está haciendo un uso más favorecedor para la humanidad? Me centraría, bueno, quizás en la Unión Europea, no tengo en este momento de manera precisa qué países, pero es donde ya he leído algo que hay regulaciones ya más estrictas en cuanto al uso de la inteligencia artificial. En cuanto a innovaciones, pues yo me iría más con Estados Unidos, en el sentido de que han desarrollado estas grandes empresas establecidas ahí, pues todos los grandes avances que hemos visto. El uso ético de la inteligencia artificial pues viene a recaer sobre todo eh, en los beneficios, en que podamos visualizar beneficios. Actualmente se está aplicando mucho en medicina el buen uso de la inteligencia artificial. Recuerdo un caso bastante interesante por 2023. Hubo una madre, Courtney creo que se llamaba, con un hijo, Alex, que no le habían dado diagnóstico. Había ido con 17 especialistas, no le pudieron dar un diagnóstico, y ella metió toda la información del expediente clínico a ChatGPT y le dio un posible diagnóstico, el cual lo llevó con un neurólogo y resultó ser acertado. Entonces, creo que explorar esas grandes innovaciones que se pueden estar dando nos llevaría quizás a comprender que el uso ético es muy favorable siempre y cuando pues, le demos esa utilidad como herramienta, como impulsor. Con ese ejemplo, no quiero decir que los médicos ya no tengan que ser parte del proceso, sino que puede darle a un médico un acercamiento más certero por un análisis tan exhaustivo que puede hacer una inteligencia artificial. Entonces, creo que actualmente las personas somos las que le estamos dando el mal uso a la inteligencia artificial cuando descubrimos que puede hacer tal o cual cosa. Y aquí pues es donde deben entrar las regulaciones. Y volviendo al punto inicial, pues la mayor ética creo que la ha visto la Unión Europea, donde se han hecho ya legislaciones fuertes y se sigue trabajando sobre eso. A diferencia de México, que veo algunas propuestas en el papel todavía, pero que van más relacionadas a cuidar la imagen política o la imagen pública de ciertos servidores que a la regulación real de la ética o del uso ético de la inteligencia artificial. Bueno, ahorita a lo mejor hablamos un poquito sobre ese tema del tema político, ¿no? Pero en tu experiencia como educador, si pudieras decirnos, estos han sido los 3 grandes puntos a favor que he visto desde que empecé a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta de clase, y quizá 3 puntos en contra que hayas visto por lo mismo también. Ok, 3 puntos a favor. Lo primero sería, si lo veo desde mi punto de vista como docente, me permite planear mis clases de una manera mucho más sencilla o más rápida, más que nada.
Actualmente los grandes formatos llenos de información a veces que es un requisito, pues ya lo podemos hacer un poco más fácil, podemos automatizar ciertos procesos. Entonces me ha permitido centrar mis planes de clase en la didáctica como tal, ya dentro del aula. Si yo tengo una idea, pues puedo presentarle a la inteligencia artificial esa idea y solicitarle que me dé otras cinco. Entonces, evaluar esas ideas que me da, pues me brinda una mayor amplitud de estrategias didácticas que puedo aplicar en el salón. Me ha facilitado mucho el trabajo, simplemente me ahorra mucho tiempo. A los estudiantes también, otro punto a favor, procuro enseñarles cómo hacer es una clase que doy muy simpática, un punto donde les digo, o de título le pongo cómo crear una presentación para exponer, para una exposición en 5 minutos. Y lo podemos hacer, en 5 minutos elegimos el tema, nos lo desarrolla la inteligencia artificial y a la par creamos una presentación ya elaborada. Les digo, hagan esto inicialmente en 5 minutos y en otros 50 minutos verifiquen que esa información sea real, verifiquen que la información sea correcta, estudienla y preséntenla. Y en una hora ya tienen una presentación visualmente muy bonita y que los puede llevar a que ocupen el tiempo realmente a estudiar lo que están viendo en la presentación, ¿no? Otro punto a favor, un tercero, eh, quizás sea, yo lo veo por el lado de diseño, si se vale este punto manejarlo como positivo. Me gusta mucho las cuestiones visuales y yo ofrecer, cuando yo tengo mi parte de exposición como docente, pues ofrecer algo atractivo visualmente en la pantalla. Antes, si quería hacer eso, me tomaba algunas horas de diseño gráfico y ahora pues me toma unos cuantos segundos. Entonces, lo visualmente atractivo para los estudiantes pues capta la atención y eso también es un punto a favor. Puntos en contra, pues que podemos caer como educadores, como docentes, en la mala praxis y creer que la inteligencia artificial sustituye nuestro criterio para evaluar, para generar instrumentos, para generar estrategias didácticas. El creer que la inteligencia artificial hace toda nuestro trabajo es un error, definitivamente. No podemos caer en eso, no podemos perder el criterio valorativo, principalmente porque nosotros conocemos al estudiante. Una inteligencia artificial no tiene empatía por más que parezca y que nos eche flores cada vez que le preguntamos algo. La inteligencia artificial simula tener empatía, por lo tanto, pues no nos va a dar una estrategia didáctica que realmente refleje esa empatía real con los alumnos. Creo que es uno de los puntos. Otro que nos puede volver a todos dependientes, nos vuelve tan dependientes si la explotamos, que perdemos precisamente la noción de tomar decisiones, de que, híjole, voy a hacer esto en clase, o voy a hacer esto como educador, mejor le pregunto a la IA. Entonces nos estamos perdiendo o estamos mermando ese criterio que podemos tener para tomar buenas decisiones y le estamos dejando todas las decisiones que tomen a la IA. Obviamente otro punto negativo podría ser que los mismos estudiantes no estén aprovechándola como una herramienta, sino en base a lo mismo. Eh, Creyendo que la inteligencia artificial debe suplir absolutamente todas sus tareas, todos sus trabajos, todo su nivel crítico, y esto nos lleva a que presenten unos trabajos extraordinarios, pero no los han leído, no los conocen y no desarrollan un pensamiento crítico que a final de cuentas es uno de los pilares que queremos lograr. Entonces creo que sí tiene puntos muy positivos que nos facilitan el trabajo y que nos pueden hacer enfocarnos realmente a lo que merece esta labor educativa o a los estudiantes para su aprendizaje y estudio. Sin embargo, creo que aquí es donde entra el punto clave de no depender de ella, de no depender de estas tecnologías como un fin en sí mismo, sino como una herramienta que nos lleven a potencializar lo que podemos hacer, a potencializar nuestras habilidades y a partir de un conocimiento ya establecido, poder crecer más allá, ¿verdad? Eri, y hablando de lo que sugirió, insinuó mi amigo Luis Horacio acerca de la política, en términos de ética política y sobre todo de instrumentos que nos ayuden a que no colapse el sistema democrático electoral. ¿Cómo podría actuar
la inteligencia artificial? ¿Cómo podría mejorar nuestros estándares de elección? De elección. ¿De elección popular en general o...? Sí, incluso desde el hecho de aceptar o no a un candidato para que esté en la contienda, ¿no? Ok, bueno, tenemos herramientas ahora y siendo figuras públicas normalmente los políticos, tenemos herramientas al alcance de, pues para poner hasta una evaluación dentro de la inteligencia artificial. Podemos darnos una idea de quiénes son estas personas, qué propuestas traen. Y algo interesante de la inteligencia artificial es que actúa de manera objetiva. Hablaba ahorita de que no tiene empatía, por lo tanto tiene una tendencia a mostrar información de una manera un tanto objetiva. Entonces, en vez de, no sé, de chutarnos, como se diría popularmente, de chutarnos todo un debate, una conferencia que a veces son demasiado populistas, podríamos, no sé, pedirle a la inteligencia artificial que nos diera las propuestas concretas, que nos investigara un poco más a fondo si esta persona ha actuado con ética en su labor pública y podríamos hacer investigaciones. Ya hay algunas inteligencias artificiales que tienen funciones más avanzadas de investigación profunda sobre las figuras públicas y nos dan toda una trayectoria de vida de las personas, una trayectoria de todo el rastro digital que se ha dejado de ellas y eso pues, nos ofrece un panorama. Yo creo que desde ahí podríamos tener acceso a la información, no de una manera tan bromosa, sino de una manera más concreta. Creo que eso sería uno de los puntos. Quizás también la inteligencia artificial nos podría ayudar a comparar ciertas legislaciones que existen en nuestro país con las de otros países, comparar los niveles de resolución de problemas que ha tenido los distintos gobiernos y quizás de ahí tomar una decisión un poco más informada. Creo que la información ahora no requiere buscar en distintas plataformas, en distintos escenarios, sino que nos puede remitir a una o dos herramientas de inteligencia artificial y tener un cúmulo de información resumida y concreta a la cual podemos tener acceso de manera fácil y rápida. Creo que eso podría ser uno de los puntos que considero importantes pues para estar más informados como ciudadanos a través del uso de la inteligencia artificial. Eri, has tocado también, hay un tema que es bien importante, y más tú que eres educador, supongo yo, que es el rastro digital, la importancia de cuidar también lo que publicas, cómo lo publicas. ¿Cómo estás manejando tú esto con los jóvenes? Porque ahorita los chavos prácticamente nacieron con un teléfono en las manos y ellos viven a través de las redes, ¿no? Lo que ponen, lo que no ponen, lo que comentan, pero eso también va generando un rastro que a la larga pues puede resultar hasta perjudicial. ¿Cómo le estás haciendo ahí con ellos? Sí, ese es un punto muy mencionado en cualquier institución educativa ahora, viene incluido afortunadamente en los planes y programas de estudio y genera una conciencia práctica real de lo que de los peligros que puede representar el rastro digital. Y aquí empezamos a hablar sobre temas de qué tipo de información compartes en Internet, hasta por WhatsApp. El simple hecho de compartir una imagen no apropiada a algún amigo, novio o novia, pues eso implica que ya esa imagen está en poder de otra persona, de un tercero, que por cualquier situación pues puede ser expuesta. Siempre es bueno recordarles a los estudiantes que todo lo que compartamos en Internet se vuelve de uso público, aunque tengamos una cuenta privada, aunque tengamos un perfil restringido en nuestras redes sociales, el hecho de estar en la nube, en Internet, ya da un acceso o una posibilidad de acceso a esos datos. Y hemos visto ejemplos al por mayor desde grandes empresas como Apple, donde ya han existido hackeos masivos a dispositivos o a la nube pues, de estas cuentas y vemos la exposición de la vida personal de sin número de figuras públicas o particulares. Entonces, siempre mostrarle la realidad que cualquier cuestión que subamos a Internet va a estar expuesta. La inteligencia artificial en ese sentido sí tiene un punto
a valorar muy delicado. En lo personal yo uso prácticamente todo el día la inteligencia artificial. Lo que sí es que trato de no ofrecer datos sensibles. Creo que suena muy difícil porque hay personas que hasta la usan de terapeuta. Entonces, en este sentido, creo que están exponiendo demasiado su vida. Creo que estamos en una etapa temprana del uso de la inteligencia artificial y que todavía las legislaciones no nos dan la certeza como usuarios de que esta información no pueda ser expuesta. De hecho, se usa para el aprendizaje de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que en este momento es pertinente decirles a los alumnos o a las personas en general que seamos muy cuidadosos con lo que le decimos a un chat GPT, que no es nuestro confidente, por más que parezca empático, no es nuestro confidente a quien podamos confiarle toda nuestra vida, todos nuestros detalles delicados o que queremos que no se puedan exponer porque estamos expuestos a eso. Es más, con el robo de un dispositivo, si alguien me roba el celular, pues va a tener acceso a una cantidad de información brutal mía y bueno, pues todo lo que tenemos en Internet pues puede ser igual de peligroso. Entonces creo que crear conciencia en eso, mostrar datos reales de lo que ha pasado o casos reales de lo que ha pasado en ese sentido, creo que es una muy buena forma de visualizar, alcanzar a visualizar todos estos peligros de exponernos tanto en redes, de acrecentar esa huella digital. Siempre les digo cómo quieren, qué huella digital quieren tener en sus redes sociales, qué quieren que digan de ustedes, qué imagen quieren proyectar, porque lo que expongas ahí es es algo que estamos proyectando, algo real y algo sobre lo que también vamos a ser tratados y relacionados en la vida cotidiana. Eric, una pregunta también así medio rara, ¿no? En tu Sí. experiencia como educador, eh, la inteligencia artificial y en general las tecnologías de la información, ¿están haciendo más inteligentes o, o menos capacitados? ¿Cómo defines el impacto de la inteligencia artificial en un estudiante? ¿Y qué te han dicho los estudiantes de eso? Mm, buena pregunta. En ese sentido, sí debemos de estar muy alertas y creo que sí puede estar teniendo un impacto negativo que estamos dándole, como dije hace un momento, todo el peso de la creación de mis tareas, de mi estudio, se lo estamos dejando el peso casi completo a la inteligencia artificial. Entonces creo que sí está generando un impacto negativo. Afortunadamente es nuevo esto y todavía creo que no se implanta como como una cultura tal o dentro de la cultura, sino que debemos de tomar las riendas de este asunto como docentes. Creo que ahí es algo de lo principal. Eh, Como docentes, creo que de manera general tenemos cierta renuencia a los cambios porque nos gusta lo de siempre, nos gusta como siempre hemos trabajado, como históricamente se han dado las clases. Prueba de ello es que seguimos utilizando un salón con cuatro paredes para impartir nuestra cátedra y es de las pocas cosas que no se han innovado de manera sustancial en sistemas, al menos en el sistema educativo mexicano. Entonces, existe un temor por parte también de la docencia de adoptar estas herramientas como uso cotidiano, darles el verdadero valor que merece, no todo el valor como tal, sino lo que realmente merece. Y creo que en este sentido es donde debemos estar muy al pendiente de que no sea una herramienta para comodidad, o que nos vuelva completamente dependientes. Es aquí donde debemos realmente mostrar a los alumnos que si queremos un impacto positivo, debemos usarla únicamente como herramienta que potencialice nuestras habilidades, no como sustituto de nuestras habilidades. Ujú. Eri, pues se nos ha terminado el tiempo. No sé si quieras hacer una reflexión final acerca de esta interesante charla y pues comprometerte para que muy pronto, así como evoluciona la tecnología, puedas estarnos acompañando para hablarnos de otros temas que tengan que ver con el avance de la ciencia y de la tecnología en pro de la humanidad. Claro que sí, muchas gracias.
Bueno, aparte de la inteligencia artificial, me gusta mucho la cocina y escuché una frase que me gustó bastante acerca de que la inteligencia artificial es como un queso que puede ser el complemento de una muy buena comida o puede ser el suplemento de una muy mala. Entonces, creo que la inteligencia artificial es tan beneficiosa como la que la queramos usar, amplifica nuestras habilidades, amplifica nuestros conocimientos, reduce la brecha entre el conocimiento técnico y el conocimiento cotidiano. Entonces, creo que no hay que temerle, sino que saborearla y hacer una buena comida con ella. Y obviamente, pues estar muy atentos a los cambios que podrían afectarnos, que pueden ser muchos, y debemos de estar informados. Definitivamente, para aprovecharla al máximo debemos estar informados y debemos aprovecharla, ¿por qué no? Nos brinda bastantes comodidades. Yo digo que nos va a hacer más fácil la vida en la medida que la podamos integrar sanamente a nuestras actividades cotidianas o laborales. Muy Eso es. bien, muchas gracias. Seguimos en contacto y un placer haber conversado contigo, Eric. No, igualmente, muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Horacio, por esta invitación y por esta charla tan amena. Perfecto, pues muchas gracias y bueno, este fue como bien dijo Enrique, un episodio internacional, más internacional que de costumbre y pues bueno, los agradecemos por acompañarnos y esperamos contar con ustedes en otra ocasión. Gracias. Gracias. Esto fue Dos Amigos, ideas que florecen del desierto.